La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Esta semana hubo noticias interesantes en torno a los bancos centrales y esto incluye cómo Banco de México sorprendió a todos, pero también en Perú y además en Brasil, el presidente Lula da Silva trae pleito casado con el Banco Central. Finalmente, las criptomonedas caen por un asunto regulatorio. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así ustedes puedan recibir cómodamente la notificación de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Ahora sí, Banco de México nos aplicó la sorpresa, con todo y que el consenso de analistas descontaba un aumento de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, pensando que seguiría estando detrás de los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero no. El 1 de febrero, la Fed decidió bajarle al ritmo en su ciclo alcista y subió en 25 puntos base. Sin embargo, en México, esta vez, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central Mexicano, con los datos más frescos de inflación en la mano, dijeron doble dosis, 50 puntos base. Así, la tasa de interés de referencia queda en un nivel récord de 11%. Ninguno de los 24 economistas encuestados por Bloomberg acertó al pronóstico. Es raro ver esto, pero el mensaje se escuchó claro y fuerte. La postura monetaria fue agresiva. De acuerdo con el comunicado del anuncio, el argumento de Banxico para subir en 50 puntos se centró en la inflación subyacente, la que más monitorea Banxico porque determina la trayectoria a mediano y largo plazo, y esta aún no muestra un punto de inflexión a la baja. La dinámica de este componente en el índice de precios al consumidor hizo que fuera necesario y de manera unánime para la Junta de Gobierno el continuar con la magnitud de 50 puntos, aunque adelantan que según la evolución de los siguientes datos, el ajuste al alza de la tasa podría ser de menor magnitud en la próxima reunión de política monetaria que está programada para el 30 de marzo. Banxico mostró mano dura y también despejó un poco la duda sobre hasta qué punto se iba a seguir a la Fed en un momento en que la dinámica de la inflación en México va al alza. Pero si es así, entonces no habría razón, o al menos esa ventana, para reducir la magnitud en la próxima reunión. Los analistas, que esta vez quedaron boquiabiertos, estarán vigilando el estilo del Banco Central hacia adelante. Tomen en cuenta los datos de inflación al cierre de enero, que se dieron a conocer muy temprano la mañana del 9 de febrero, previo a la decisión de Banxico. La general anual repuntó a 7.91%, un nivel por arriba de lo esperado por los analistas, mientras que la inflación subyacente también aceleró al alcanzar el 8.45% a tasa anual, un nivel superior al observado en diciembre y ligeramente por arriba del consenso. Esto es el dato del día. Y bueno, ya una vez asimilando la sorpresa que dio Banco de México al mercado, hay que ver los ajustes que hizo el Banco Central Mexicano a sus perspectivas de inflación. Banxico revisó al alza sus pronósticos para la general y la subyacente durante 2023 y 2024, al concluir que el proceso de desinflación está siendo más lento de lo previsto. Pueden acompañarme en pantalla también para mirar la gráfica. Para el primer trimestre, proyecta que la inflación general se ubique en 7.7% en promedio, desde un pronóstico previo de 7.5%, mientras que la inflación subyacente se situaría en 8.2% promedio, desde un 7.8% promedio trimestral. Sin embargo, para los siguientes trimestres, el ajuste fue mayor. Para el segundo trimestre, Banxico espera que la inflación general alcance un nivel de 6.4%, que es mayor al 5.9% que se preveía en la decisión de política monetaria de diciembre. Banxico espera que para el cuarto trimestre, entonces la inflación general se ubique en 4.9% promedio desde un pronóstico anterior de 4.2%. Se proyecta que la inflación subyacente cierre el cuarto trimestre del 2023 en 5% promedio, cuando antes se esperaba un dato de 4.3%. Así que Banxico prevé que hacia la segunda mitad del 2024, la inflación comenzaría a converger hacia la meta del 3%. América Latina. Siguiendo en asuntos de política monetaria, esta semana también destaca la decisión del Banco Central de Reserva del Perú. Allá se dio un giro inesperado porque después de 18 meses consecutivos de incrementos, puso una pausa al alza de la tasa de interés. Pero esto en medio de niveles de inflación que aún se mantienen elevados y también de una situación tensa desde la destitución del expresidente Pedro Castillo y que ha provocado una de las crisis políticas más graves en décadas. Los analistas también se llevaron una sorpresa. 10 de 11 consultados por Bloomberg Economics previeron que el Banco Central peruano subiría su tasa de interés en 25
puntos base ante el último incremento en la inflación de enero, que se vio impactada por las protestas sociales a nivel nacional. Pero aquí sí hubo quien acertó. Fue un analista de Bank of America que consideró que la tasa se mantendría al nivel de 7.75%. Esta pausa, según el comunicado, no necesariamente implicaría el fin del ciclo de alzas en la tasa de interés. Y ahora pasemos a Brasil. No hubo decisión de política monetaria, esa fue la semana pasada, pero sí molestia por parte del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Él dice que Roberto Campos, el presidente del Banco Central de Brasil, le debe una explicación al Congreso por mantener altas las tasas de interés y perjudicar la recuperación económica. Lo que pasa es que Lula da Silva es el primer presidente brasileño que no puede elegir al jefe del Banco Central, después de que el Congreso aprobó en 2019 una ley que le otorgó a la institución esa autonomía que tanto buscaba. Lula ha escalado su enemistad con el Banco Central en las últimas semanas, diciendo que tasas de interés del 13.75% hacen que sea imposible impulsar el crecimiento, que la ley de autonomía del banco es una tontería y que Brasil debería tener una meta de inflación más alta. Actualmente, el país apunta a aumentos de precios del 3.25% en 2023 y de 3% para los próximos 2 años. La inflación anual se sitúa en el 5.87%. Roberto Campos, por su lado, defendió la autonomía del banco, diciendo que permite que la política monetaria esté desconectada de los ciclos políticos. Mientras más independiente sea, más efectivo será a la hora de conducir la política monetaria. Así lo comentó desde Miami. El último sorbo. Antes de irnos a disfrutar el fin de semana del Super Bowl, hablemos de las criptomonedas, porque su declive, después de haber iniciado el año con el pie derecho, se acentuó al 9 de febrero. La razón fue una noticia negativa para la industria. CoinDesk reportó que Kraken, una de las mayores bolsas de criptodivisas, convino en el cierre de sus transacciones para llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Kraken pagará $30 millones para zanjar las acusaciones de que infringió las normas estadounidenses con sus productos de apuestas de criptomonedas y dejará de ofrecerlos en Estados Unidos como parte del acuerdo con este regulador. La SEC alegó que el servicio de apuestas de Kraken era una venta ilegal de valores. Y por otro lado, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, escaló también su guerra con la SEC, alertando sobre rumores de que la entidad quiere acabar con las apuestas en criptodivisas entre los inversionistas minoristas. Bitcoin bajaba el 9 de febrero casi un 4.7%, lo que constituye su peor caída desde finales de enero, según muestran los datos de Bloomberg. La moneda se operaba alrededor de los $21,962 tras haber bordeado los 23,000 a inicios de la semana. Otros tokens también cayeron, como Ether, que perdió más de 5%. Y las acciones de Coinbase, rival de Kraken, registraron la mayor caída en más de 6 meses. Los programas de apuestas de criptomonedas se han convertido en una importante fuente de ingresos para las bolsas como Kraken y Coinbase a medida que su volumen de operaciones disminuye en medio de un desplome de los precios de los activos digitales. En Coinbase, por ejemplo, los ingresos por recompensas de blockchain, principalmente por apuestas, representaron el 11% de sus ingresos netos en el tercer trimestre de 2022, frente al 8.5% del segundo trimestre. Coinbase es el segundo mayor depositante de Ether. Se han apostado miles de millones de dólares en Ether en intercambios, así como en protocolos descentralizados como Lido y Rocket Pool para apostar la criptodivisa para obtener rendimientos. Así las cosas con las cripto. Viernes de mucha información económica y financiera, pero es lo que hay que saber. ¿Cuál es el episodio que más les gustó de esta semana? Como siempre, les dejo la encuesta en la descripción del episodio. Nos leemos en Twitter, @JimenaTolama, y también en @laestrategiamx. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.